¿Alguna vez has sentido que tu corazón ya no sirve? Que está tan roto, tan aplastado por el dolor, las decepciones, los traumas y los errores, que no hay forma de volver a amar, a confiar, a creer otra vez. Y si te dijera que ese corazón, el mismo que otros desecharon, es el terreno perfecto para que Dios escriba una historia nueva? ¿Y si te dijera que lo que hoy te avergüenza puede ser mañana el testimonio que transforme a otros? Que lo que fue una herida abierta puede convertirse en cicatriz sagrada, llena de gloria. Este no es un video más. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la llave que estabas esperando para entender por qué pasaste por lo que pasaste. Porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos el camino que lleva desde el dolor hasta el propósito, desde la ruina hasta la restauración, desde las lágrimas hasta el testimonio, y no estoy hablando de teorías religiosas, estoy hablando de experiencias reales, de personas que fueron quebradas y aún así fueron llamadas, de hombres y mujeres que ya no creían en sí mismos, pero que Dios nunca dejó de mirar. Este mensaje no es para los perfectos, es para los que fallaron, para los que cayeron, para los que amaron y fueron traicionados, para los que buscaron consuelo en lugares equivocados, para los que ya no saben si vale la pena seguir. Y si ese eres tú, te pido que no te muevas, no te distraigas, porque el Espíritu Santo tiene algo específico para revelarte hoy. Vamos a descubrir juntos cómo Dios trabaja en medio del dolor cuando nadie más está mirando. ¿Por qué hay corazones que necesitan romperse para volverse sensibles a la voz del cielo? ¿Qué hace Dios con aquellos que la vida y el pecado dejaron por los suelos? ¿Y cómo un pasado marcado por la vergüenza puede ser usado para liberar a otros? Esto no es poesía emocional, es verdad espiritual. Y te prometo algo, si te quedas hasta el final, no solo vas a entender el propósito del quebranto, vas a sentir esperanza otra vez. Antes de empezar con el estudio, quiero invitarte a dejar una huella de fe en los comentarios. Escribe esta frase ahora mismo. Dios está sanando mi corazón para usar mi historia. Sí, escríbelo. Hazlo como un acto profético, como una declaración de que tu dolor no será en vano. Y si puedes, dale me gusta a este video. No por rutina, sino porque cuando tú haces eso, YouTube lleva esta palabra a más personas rotas que necesitan exactamente esto. Tu clic puede ser el canal que Dios use para hablarle a alguien más. Te felicito por hacer eso, porque no todos se atreven a participar, pero tú sí. Tú estás diciendo, estoy aquí, estoy dispuesto, aún creo. Y si no estás suscrito, este es el momento. Suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad de fe, de restauración, de propósito. Hay muchas personas que usan estos videos como su alimento espiritual porque no tienen iglesia o porque están atravesando una sequía emocional. Y este canal se ha convertido en un refugio, en un pozo, en un altar. Por eso te invito a comentar, al comienzo de cada estudio, una frase que nos une en fe: paz en Cristo. Esa frase, sencilla pero poderosa, será nuestro saludo de batalla, nuestra marca de unidad, nuestra forma de decir, estoy aquí, sigo creyendo, estoy dispuesto a ser sanado. Y te doy un consejo. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la que desbloquee una bendición que ha estado detenida en tu vida por años. Una frase, una historia, una verdad que te va a hacer entender por qué todo se quebró. ¿Y para qué? Ahora sí, vamos a comenzar. Acompáñame en este viaje, donde vas a ver con tus propios ojos cómo Dios transforma un corazón roto en un testimonio vivo. 2. El llanto de Pedro. Cuando un corazón quebrantado es restaurado por amor. Hay una escena en la Biblia que resume con total crudeza lo que significa tener el corazón roto. No por una tragedia externa, sino por un error personal.
por una caída que uno mismo no vio venir. Es la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el mismo que caminó sobre las aguas, el que confesó que Jesús era el Cristo, el que juró que moriría antes de negarlo. Pero en la noche más oscura, en el momento en que Jesús era apresado, cuando su maestro estaba siendo golpeado, traicionado y humillado, Pedro lo negó. No una vez, no dos, 3 veces. La última vez, incluso con maldiciones, diciendo que no conocía a ese hombre que le había salvado la vida, que le había cambiado el nombre, que le había dado un propósito. Y justo en ese momento, el gallo cantó, y Jesús lo miró. Una mirada que no condena, pero que revela. Una mirada que desarma, que desnuda, que sana mientras hiere. La Biblia dice que Pedro, al recordar las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Esa frase, lloró amargamente, no habla de un llanto superficial. Habla de un llanto con gemidos. Un llanto que nace en las entrañas. Un llanto que parte el alma. Pedro no lloraba solo por haber fallado. Lloraba porque entendía que había traicionado el amor, que su debilidad lo había expuesto, que su valentía era solo fachada, que su fuerza no era suficiente. Y allí, en ese llanto, su corazón se rompió. Finalmente, se rompió. Porque hay corazones que no se rompen con palabras, ni con advertencias. Se rompen cuando el alma ya no puede seguir fingiendo fortaleza. Pero ese fue el principio del nuevo Pedro. El Pedro que fue quebrado para ser levantado. El Pedro que cayó, pero no huyó. Que negó, pero siguió cerca. Él no terminó como Judas, porque aunque cayó, su corazón aún era moldeable. Su llanto lo mantuvo conectado con el cielo. Su dolor se convirtió en puerta para una restauración poderosa. Después de resucitar, Jesús fue en su búsqueda. No lo expuso, no lo humilló. Lo encontró donde todo había comenzado, junto al mar, y lo invitó a desayunar. Un desayuno con sabor a redención, con brasas, como las de la traición, con peces, como los del primer llamado, con silencio, hasta que Jesús le hizo la pregunta clave. ¿Me amas? 3 veces, una por cada negación, y Pedro, quebrado, solo pudo decir, Señor, tú sabes que te amo. Ya no había arrogancia, ya no prometía dar la vida, solo confesaba amor, desde su fragilidad. Y Jesús con ternura le respondió, apacienta mis ovejas. No lo rebajó, no lo puso en penitencia, lo restituyó, le devolvió el llamado, la confianza, el propósito. Pedro, el que negó, se convirtió en la roca, en el predicador de les Pentecostés, en el líder de la iglesia primitiva, en el hombre que con su sombra sanaba enfermos. Pero todo comenzó con un corazón roto, con un llanto amargo, con una mirada que lo atravesó por dentro. Hoy, puede que tú estés como Pedro. Tal vez no niegas a Jesús con palabras, pero sí con tus acciones, con tus silencios, con tus temores. Y eso te duele. Sientes que has traicionado tu fe, que has fallado al llamado, que Dios ya no puede confiar en ti. Pero quiero que entiendas algo. Ese dolor no es el fin, es el principio. Ese llanto no es señal de condenación. Es prueba de que tu corazón aún está vivo, aún es sensible, aún es tierra fértil para que Dios vuelva a sembrar. No necesitas esconderte. No necesitas demostrar que eres fuerte. Solo necesitas hacer lo que hizo Pedro. Llorar, recordar, dejarte mirar por Jesús. Porque Él no ha terminado contigo. Él sigue buscando a los que cayeron. Él sigue preparando brasas para desayunar con los heridos. Él sigue preguntando con ternura, ¿me amas? Y si puedes responder, aunque sea con un susurro, Señor, tú sabes.
entonces Él te dirá, entonces vuelve, te necesito, te envío, te confío, mis ovejas. El corazón roto de Pedro se convirtió en testimonio vivo para toda la iglesia, y el tuyo también puede serlo. Y si este mensaje está hablando directamente contigo, si algo en tu interior se removió al escuchar el llanto de Pedro, su vergüenza, su culpa, su corazón quebrado, tal vez sea porque tú también has vivido algo parecido. Porque tú también estás cargando con una herida que no logras cerrar, un pecado que no logras vencer, un vicio que regresa una y otra vez, robándote la paz, apagando tu fuego, marchitando tu alma. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo con toda la sinceridad y compasión posible. Yo sé lo que es eso. No te hablo desde una posición de superioridad. Te hablo como alguien que también luchó en silencio, como alguien que también se sentía sucio por dentro, que oraba pero no cambiaba, que prometía pero volvía a caer. Estuve más de 10 años atado a un pecado que me humillaba, a un hábito oculto que me hacía sentir indigno, que me alejaba de Dios aunque aparentara estar cerca. Pero hubo un momento en el que, como Pedro, me quebré de verdad. No con emoción, pasajera, sino con una decisión sincera de dejar de fingir. Y fue ahí donde Dios me encontró. Y todo cambió cuando comencé un proceso espiritual profundo, no mágico, no instantáneo, pero real. Un proceso que comparto paso a paso en un video que grabé con el corazón abierto, pensando en personas como tú, que aman a Dios, pero no saben cómo romper esas cadenas. Ese video está fijado ahora mismo en el primer comentario de este video, y si estás sintiendo que esta lucha también es tuya, que esta palabra te está atravesando el alma, te invito a hacer clic allí. No como quien va a ver otro video más, sino como quien da un paso de fe, un paso hacia la libertad, un paso hacia la restauración. En ese video no te hablo como predicador, sino como hermano, como alguien que fue roto, pero restaurado por la gracia. Y si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Haz clic, no lo pospongas. Tu proceso puede comenzar hoy, tu testimonio aún está por escribirse, y tu corazón roto puede ser la plataforma del milagro más hermoso que Dios haya hecho en ti. Estás a una decisión de distancia. Nos vemos allí. Y que esta semilla que Dios plantó hoy en tu corazón germine en libertad. 3. La mujer del perfume. Cuando un corazón roto se derrama a los pies de Jesús. En los evangelios hay una escena tan intensa, tan íntima, tan desbordante de emoción, que no puede ser ignorada por ningún corazón herido. Es la historia de una mujer anónima, pero inolvidable, una mujer de la que no conocemos su nombre, pero sí su dolor. Una mujer que no predicó con palabras, pero cuya acción estremeció el alma de Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba en casa de un fariseo llamado Simón, un hombre religioso, recto por fuera, frío por dentro. Y mientras estaban sentados, a la mesa entró una mujer. No fue invitada, no tenía acceso legítimo. Era conocida en la ciudad como una pecadora, lo que algunos estudiosos interpretan como una mujer de mala fama, probablemente prostituta, una mujer marcada, juzgada, descartada. Pero ella no se detuvo por eso. No se frenó por el qué dirán. No se escondió detrás del protocolo. Se acercó a Jesús y llevó consigo un frasco de alabastro lleno de perfume. Un perfume costoso, quizá lo más valioso que tenía, quizá el fruto de su pasado vergonzoso, quizá el símbolo de su dolor y también de su rendición. Y entonces hizo lo impensable. Se arrodilló detrás de él y comenzó a llorar, y con sus lágrimas lavó los pies de Jesús, con sus cabellos los secó, besó sus pies y los ungió con el perfume. Era el acto más íntimo, más vulnerable, más escandaloso de todos. Una mujer quebrada, derramándose por completo a los pies del único que no la iba a rechazar. El fariseo la juzgó en su corazón. Pensó,
Si éste fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Pero Jesús, con una ternura poderosa, le responde a Simón con una parábola. Le habla de dos deudores. Uno debía mucho, el otro poco. Y ambos fueron perdonados. Y pregunta, ¿quién amará más? Simón responde, el que fue perdonado de más. Y Jesús le dice, has juzgado bien. Y luego, volviéndose a la mujer, declara una de las frases más conmovedoras de todo el Nuevo Testamento. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Lucas 7:47. Jesús no la rechazó, no la corrigió, no le pidió explicaciones. La recibió, la perdonó, la honró y la defendió. Mientras los fariseos pensaban en teología, ella pensaba en rendición. Mientras otros analizaban la ley, ella se entregaba por completo. Y esa es la gran lección. Dios no resiste un corazón quebrantado que se postra en verdad. Él no rechaza al que se derrama. Él no desprecia al que entrega su dolor. La mujer no llevó un discurso, no explicó su historia, no justificó su pasado. Solo lloró. Y ese llanto fue recibido como perfume. Porque para Dios, las lágrimas del arrepentimiento son adoración. El quebranto sincero es más valioso que cualquier sacrificio vacío. Tal vez tú también has cargado una historia que te avergüenza. Tal vez tienes un frasco de alabastro que guarda años de errores, traumas, decisiones equivocadas. Y no sabes qué hacer con todo eso. El enemigo te ha dicho que escondas ese pasado, que lo entierres, que lo niegues. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice, tráelo a mis pies, no como algo que deba ocultarse, sino como algo que yo puedo redimir. Tu historia no termina en juicio, termina en redención. Pero esa redención comienza cuando te arrodillas, cuando te postras, cuando no te importa quién te mira, sino solo a quién estás mirando. La mujer del perfume fue juzgada por todos, pero perdonada por Jesús. Y esa diferencia es suficiente para cambiar toda una vida. A veces, lo único que Dios está esperando no es una vida perfecta, sino un corazón que se atreva a romperse delante de Él. Un alma que se rinda sin condiciones. Hoy puede ser ese día para ti. No necesitas tener las palabras correctas, solo necesitas tener el frasco correcto, tu corazón, tu verdad, tu historia, y ponerla a los pies de Jesús. Él no te va a apartar, Él no te va a callar, Él no te va a avergonzar. Él va a hacer lo mismo que hizo con aquella mujer. Te va a mirar, te va a levantar, y va a decirle al mundo, esta persona me ha amado mucho, y desde ese día, tu historia dejará de ser motivo de culpa, y se convertirá en un testimonio vivo. 4. El corazón de José. Cuando el rechazo, la injusticia y el olvido preparan un destino glorioso. Pocas historias en la Biblia muestran con tanta claridad el proceso de un corazón quebrantado como la historia de José, el hijo de Jacob. Desde joven, José fue especial. Tenía sueños, tenía gracia y, quizás sin darse cuenta, tenía un destino trazado por Dios. Pero su camino no fue fácil, no fue directo, no fue limpio. De hecho, fue todo lo contrario. Sus propios hermanos, cegados por los celos, lo vendieron como esclavo. Y allí comenzó un viaje de quiebre, de traición, de olvido y de pruebas que pocos habrían soportado. Imagínate ese momento, un joven, apenas adolescente, arrancado de su casa, llevado a otro país, sin lengua, sin aliados, sin defensa. Y aún así, José mantuvo su integridad. Siguió sirviendo con excelencia. Siguió creyendo que Dios no lo había abandonado. Pero cuando las cosas comenzaban a mejorar, vino otro golpe. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y lanzado a una cárcel injustamente. Otro quiebre, otra herida, otro golpe al corazón. ¿Hasta cuándo? En prisión José ayudó a 2 hombres,
interpretando sus sueños. A uno le fue bien, y a otro, mal. Y el que fue restaurado prometió acordarse de José, pero lo olvidó durante 2 años. Y allí estaba José, injustamente encarcelado, rechazado por su familia, olvidado por quien debía ayudarlo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el cumplimiento de los sueños? Y la verdad es esta: Dios estaba allí, en medio del silencio, en medio del dolor, en cada lágrima no registrada, en cada noche sin respuesta, porque hay corazones que Dios necesita quebrar para que puedan cargar el peso de un destino glorioso, y el de José era uno de ellos. Finalmente, cuando el tiempo fue el correcto, no antes, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, y entonces el copero recordó a José. Lo llamaron, se afeitó, se cambió, y subió de la cárcel al palacio, del olvido al centro del imperio, del silencio al cumplimiento. Interpretó el sueño. Y no solo eso, fue puesto como segundo al mando de todo Egipto. El esclavo se volvió gobernador. Pero la parte más poderosa no fue su ascenso, fue la restauración de su corazón. Un día, años después, sus hermanos vinieron a Egipto a comprar alimento. Los mismos que lo vendieron, los mismos que mintieron a su padre. Y José los reconoció. Pero ellos no lo reconocieron. Tuvo la oportunidad de vengarse, de castigarlos, de devolver todo lo que le hicieron. Pero algo había cambiado en su corazón. Ya no había rencor. Solo había perdón. Solo había visión. Y lloró. Lloró en secreto. Lloró con el alma. Y cuando ya no pudo contenerse más, se reveló a sus hermanos diciendo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto». Y agregó: «No me enviasteis vosotros acá, sino Dios». Génesis 45, 4, 8. ¡Qué declaración! José entendió que todo el dolor, todo el rechazo, toda la traición, había sido parte de un propósito mayor. Dios no lo abandonó. Dios lo formó. Dios lo entrenó. Dios lo vació para poder llenarlo. Y ese mismo Dios es el que está contigo. Ahora, tal vez tú también has sido vendido por los tuyos, traicionado por quienes más amabas, olvidado por quienes prometieron ayudarte. Tal vez tu corazón está lleno de preguntas, como las que José se hizo noche tras noche en la cárcel, y la voz de Dios te dice hoy: no fue castigo, fue preparación. No todo lo que duele viene del enemigo. A veces el proceso duele, porque es profundo, porque Dios está formando un carácter capaz de cargar algo que va más allá de ti. Si tu corazón está roto, si sientes que nadie te ve, si has perdido la esperanza en el sueño que Dios te dio, recuerda a José. No fue olvidado, fue escondido, fue protegido y fue preparado. Y cuando el momento llegó, nada ni nadie pudo detenerlo. Tu quiebre no es tu final, es tu comienzo, es tu forja, es tu punto de transformación. Y un día, cuando llegue tu tiempo, cuando Dios te levante, cuando todo comience a tener sentido, vas a mirar atrás y vas a decir como José: no fueron ellos, fue Dios. El corazón roto de José se convirtió en un testimonio vivo para una nación y para el mundo entero. Y el tuyo también lo será. 5. El hijo pródigo. Cuando el quebranto abre la puerta del abrazo del Padre. Hay una parábola en el corazón del Evangelio que ha atravesado los siglos y los corazones de millones. Una historia que no envejece. Una enseñanza que, aunque la hayamos escuchado 100 veces, siempre toca una fibra nueva. Es la historia del hijo pródigo, un joven que tenía todo: casa, cuidado, identidad, un padre amoroso, pero aún así, eligió irse, eligió romper, eligió perderse. No fue obligado, no fue expulsado, fue una decisión. Una de esas decisiones que nacen del orgullo, de la ilusión, del deseo de independencia sin sabiduría. Le pidió a su padre
la herencia antes de tiempo, como si dijera, dame lo que me corresponde, no me interesa tu presencia, solo quiero tu bendición. Y el padre, aunque pudo negarse, le dio lo que pidió, porque hay momentos en los que Dios, como Padre, no nos detiene, sino que nos deja ir para que aprendamos. El hijo se fue a una tierra lejana y derrochó todo: vino, fiestas, amigos, pasajeros, sueños baratos. Y cuando lo perdió todo, cuando ya no tenía ni un pan, cuando se encontró alimentando cerdos, recordó. Recordó quién era. Recordó de dónde venía. Recordó que aún siendo siervo, en casa de su padre, viviría mejor que en ese lugar de miseria. Y allí, en el fondo del pozo, en el lugar del quebranto, tomó una decisión. Volveré. Volveré no como hijo, no con derechos. Volveré como siervo, humillado, arrepentido. Y comenzó el viaje de regreso. Ahora detente aquí, porque en este punto muchos creen que el mensaje es sobre cómo el hijo volvió, pero la fuerza de esta historia no está solo en el arrepentimiento del hijo, sino en el corazón del padre. El texto dice que estando el hijo aún lejos, el padre lo vio y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Un padre que no esperó explicaciones, que no exigió disculpas, que no lo dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Lo abrazó, lo restauró, lo vistió, lo celebró, le devolvió el anillo, las sandalias, la túnica, mató el becerro gordo, y dijo una frase que quiebra cualquier corazón sensible. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Eso es lo que hace Dios. Él no te lanza en cara tu pecado, no hace listas de tus errores, no te deja dormir en el sofá espiritual. Él corre, Él abraza, Él cubre, Él restaura. Pero esa restauración solo es posible cuando el corazón se rompe, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando el hijo reconoce que no merece nada. Y el padre, entonces, le da todo. Y quizás tú te identifiques con este hijo. Quizás también te fuiste lejos. Quizás también malgastaste oportunidades, años, dones, relaciones. Quizás estás viviendo rodeado de cosas que jamás imaginaste tolerar. Y piensas que ya no hay camino de regreso. Pero hoy quiero que escuches esto. Sí lo hay. Y ese camino está pavimentado con gracia, con amor, con el llanto de un padre que nunca dejó de esperarte. Tu corazón roto no es obstáculo, es la señal, es la condición exacta para volver. Y si decides dar ese paso, no vas a encontrar desprecio, vas a encontrar abrazo. Porque el Evangelio no es la historia de un Dios que castiga a hijos caídos, sino de un padre que restaura a los que vuelven. El hijo pródigo pensó que sería esclavo, pero fue vestido como heredero. Pensó que sería juzgado, pero fue celebrado. Eso es lo que pasa cuando un corazón roto se entrega por completo. Se transforma en testimonio, en fiesta, en ejemplo de gracia. Y sí, en la historia hay un hermano mayor, uno que se resiente, que no entiende la gracia, que cree que hay que ganarse el amor del Padre. Y muchos creyentes hoy viven con ese espíritu, juzgando a los que vuelven, molestos por la fiesta ajena, creyendo que la obediencia externa los hace más dignos. Pero el padre salió a buscar también al hermano mayor, y le dijo: todo lo mío es tuyo, pero este tu hermano estaba muerto, y vive. La gracia no hace distinción entre el que nunca se fue y el que regresa, pero solo el quebrantado la entiende. Solo el roto la valora. Solo el pródigo restaurado puede predicar con autoridad. Hoy puede ser tu regreso. Hoy puede ser tu abrazo. Hoy puede ser el día en que dejes de luchar por arreglarlo todo tú mismo y simplemente corras a los brazos del Padre. No necesitas traer nada, solo tu corazón, roto, sincero, dispuesto,
porque ese corazón es el lugar donde Dios quiere comenzar a escribir el próximo capítulo de tu historia. Y ese capítulo ya no se titulará fracaso, se titulará gracia, se titulará testimonio, se titulará volví y fui abrazado. 6. David y su arrepentimiento. Cuando un corazón quebrado atrae la misericordia de Dios, nadie duda del lugar que ocupa David en la historia bíblica. El joven que venció a Goliat, el salmista que escribió himnos eternos, el rey que unificó a Israel, el hombre que fue llamado por Dios, un hombre conforme a mi corazón. Pero el título no oculta los hechos. David fue grande, y también cayó profundamente, y esa caída no fue un desliz accidental, fue una cadena de decisiones oscuras, alimentadas por el orgullo, la comodidad y el deseo carnal. Un día, cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Ese fue el primer paso hacia el abismo. Estar donde no debía estar, haciendo lo que no debía hacer, cuando debería estar en batalla. Desde la terraza de su palacio, vio a una mujer hermosa, Betsabé, y no solo la deseó, la mandó a traer. Se acostó con ella. Y cuando supo que estaba embarazada, hizo todo lo posible para cubrir su pecado. Primero intentó manipular a su esposo, Urías. Luego, ordenó su muerte en el campo de batalla. Un adulterio cubierto con asesinato, y David siguió con su vida. La trajo a palacio, tuvo al hijo, siguió reinando, hasta que Dios envió a Natán. El profeta no lo confrontó de forma directa al principio. Le contó una historia, la de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le quitó la única oveja a un hombre pobre. David, al oírlo, se indignó. «Ese hombre merece la muerte», dijo. Y Natán le respondió, «Tú eres ese hombre». Y en ese momento, algo se quebró dentro de David. No negó, no se justificó, no culpó a nadie. Solo dijo, «He pecado contra el Señor». Y esa confesión, esa rendición, no fue superficial. Fue profunda, dolorosa, real. La evidencia de ese quiebre está en el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más poderosas jamás escritas. David no escribió una excusa. Escribió una confesión, con el alma desnuda, con el corazón expuesto. Allí dice frases que han atravesado generaciones. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». David entendió que más que el trono, más que la reputación, lo que realmente temía perder, era la presencia de Dios. Y más adelante, declara una verdad que no muchos comprenden. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Esa es la clave. Dios no se impresiona con nuestras canciones, ni con nuestras ofrendas, ni con nuestras apariencias. Dios se inclina ante un corazón que se rompe sinceramente por el pecado, un corazón que no justifica, que no racionaliza, que no esconde, sino que llora, se arrepiente y suplica por restauración. David cayó tan profundo como pocos reyes, pero fue restaurado tan profundamente como pocos hombres. Y es allí donde tu historia y la de él se encuentran. Quizás tú también has cometido errores que arruinaron cosas valiosas. Quizás hay decisiones que te persiguen, consecuencias que te aplastan, culpas que no te dejan dormir. Quizás tú también sientes que no mereces volver a mirar al cielo. Pero si tu corazón hoy se quebranta, si decides dejar de justificarte y simplemente dices, «He pecado contra el Señor», la restauración comienza, la gracia desciende, la misericordia fluye, porque no hay corazón más atractivo para Dios que el que se rompe por amor a su presencia. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios no solo perdonó a David,
lo restauró al punto de llamarlo nuevamente un hombre conforme a mi corazón, no por su perfección, sino por su humildad, por su sinceridad, por su capacidad de reconocer su necesidad de Dios. El hijo que David tuvo con Betsabé en ese momento murió. Pero Dios no terminó allí. De esa misma unión, tiempo después, nació Salomón, el rey más sabio, el constructor del templo, una evidencia de que Dios puede traer vida, propósito y legado, incluso desde la historia más rota. Si tú hoy decides quebrarte sinceramente, si haces del Salmo 51 tu oración, si te rindes por completo, puedes estar seguro de esto: Dios no te despreciará. Él te restaurará y usará tu testimonio para mostrar al mundo que la gracia siempre tiene la última palabra. El corazón roto de David se convirtió en salmo, en legado, en promesa, en testimonio vivo, y el tuyo también puede serlo. 7. María Magdalena. Cuando un pasado oscuro no impide un futuro glorioso. Hay nombres en la Biblia que están envueltos en misterio y redención. Nombres que cargan con la sombra del pecado, pero que brillan con la luz del perdón. Uno de esos nombres es María Magdalena. Para muchos, ese nombre está asociado a escándalo, a historias distorsionadas, a especulaciones. Pero cuando miramos la Escritura con atención, encontramos a una mujer cuya vida fue radicalmente transformada, y cuya historia prueba que nadie está demasiado sucio como para ser restaurado por la gracia. María Magdalena aparece en el Evangelio de Lucas como una mujer de la cual Jesús echó 7 demonios. Lucas 8:2, no 1, no 2, 7. Eso nos dice que su vida antes de Cristo estaba marcada por tormento espiritual, por oscuridad, por cadenas invisibles. Una mujer oprimida, atormentada, probablemente rechazada, sucia ante los ojos de su sociedad. Pero en algún momento, Jesús se cruzó en su camino. Y donde otros veían una mujer indeseable, Él vio un alma preciosa. Donde otros veían vergüenza, Él vio destino. Y Jesús la liberó. Sin condiciones, sin humillaciones. No hay registros detallados de cómo ocurrió. Solo sabemos que fue liberada. Y desde ese momento, nunca más se apartó de Jesús. María Magdalena no fue una seguidora, distante. No fue alguien que recibió un milagro y luego desapareció. Se convirtió en discípula, en testigo, en servidora. La Biblia nos dice que ella, junto con otras mujeres, sostenía el ministerio de Jesús con sus bienes. Eso significa que no solo recibió, también dio. Fue parte activa del reino. Y más, aún, María Magdalena estuvo allí cuando muchos se fueron. Cuando los discípulos huyeron en el momento de la crucifixión, ella permaneció. Cuando el cuerpo de Jesús fue sepultado, ella lo acompañó. Y cuando aún era oscuro el primer día de la semana, ella fue al sepulcro. ¿Y sabes qué ocurrió allí? Se encontró con el resucitado. Sí, la mujer que había sido poseída por 7 demonios. La mujer con un pasado manchado, la mujer a quien muchos habrían descartado, fue la primera en ver a Jesús resucitado. La primera en escucharlo. La primera en ser enviada. Jesús le dijo: «Ve y di a mis hermanos». Juan 20:17. Ella fue la primera predicadora del Evangelio de la Resurrección. ¿Lo puedes ver? El pasado no canceló su llamado. La vergüenza no impidió su propósito. Su corazón roto se convirtió en canal de la noticia más gloriosa del universo. Y eso no fue casualidad. Jesús no escoge a los perfectos. Jesús escoge a los redimidos, a los que saben lo que es estar en tinieblas, para que puedan testificar con poder sobre la luz. María Magdalena no tenía un mensaje teológico elaborado. Tenía una historia real. Tenía cicatrices, no títulos. Tenía un pasado, y por eso su testimonio tenía peso. Y hoy quiero decirte algo a ti que estás leyendo esto.
No importa cuántos demonios te hayan atormentado. No importa qué oscuridad hayas vivido. No importa cuántas veces hayas fallado. Si decides seguir a Jesús, si lo buscas incluso en el silencio del sepulcro, Él se te va a revelar. Él va a hablar tu nombre. Él va a enviarte. Y cuando eso suceda, nadie podrá borrar lo que Él ha hecho en tu vida. Ni el pasado, ni las etiquetas, ni las voces que te recuerdan tu vergüenza. María Magdalena no vivió encadenada a su ayer. Vivió empoderada por el ahora de Dios. Y ese también puede ser tu destino. Tu historia, contada con sinceridad, puede abrir los ojos de los que hoy están ciegos. Tu testimonio, compartido sin vergüenza, puede traer libertad a otros que piensan que ya no hay salida. Pero todo comienza con un corazón rendido, un alma que no huye, un amor que no se apaga. La que una vez fue prisionera, se convirtió en mensajera. La que un día lloró por su vergüenza, fue la primera en reír por la resurrección. Así es el reino, así es la gracia, así obra Dios. Y si lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. No escondas tu historia. No niegues tus cicatrices, no apagues tu voz. Tu testimonio, nacido del quebranto, es la llave que Dios quiere usar para abrir la cárcel de otros. El corazón roto de María Magdalena se convirtió en un altar de devoción, en un canal de resurrección, en un testimonio vivo, que aún hoy sigue hablando. 8. El ladrón en la cruz. Cuando un corazón quebrantado encuentra redención en el último suspiro. De todos los escenarios posibles para una transformación espiritual, quizás el más improbable sea una cruz, un madero de muerte, un símbolo de vergüenza, castigo y fin. Pero en el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 23, encontramos uno de los momentos más radicales y conmovedores de toda la Biblia: la conversión de un hombre en sus últimos minutos de vida. 2 ladrones fueron crucificados junto a Jesús, ambos culpables, ambos sentenciados, ambos aparentemente sin esperanza. Pero uno de ellos vivió algo sobrenatural. La Escritura dice que al principio, los dos lo injuriaban. Ambos lanzaban insultos, ambos se burlaban, pero algo cambió. Algo se quebró dentro de uno de ellos. Tal vez fue la forma en que Jesús soportaba el dolor. Tal vez fue el silencio del Maestro mientras lo golpeaban. Tal vez fue la manera en que oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sea como sea, algo en ese criminal se quebró, y ese quiebre fue el comienzo de su transformación. Mientras el otro ladrón seguía burlándose, éste lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste no ha hecho nada malo. Lucas 23, 40-41. Y luego volvió su rostro al Salvador y pronunció una de las frases más simples, más sinceras y más potentes del Evangelio. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió ser bajado de la cruz. No pidió un milagro terrenal. No pidió comprensión. Pidió ser recordado. Pidió ser visto. Pidió misericordia. Y Jesús, colgado, herido, ensangrentado, le responde con una promesa que aún retumba. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no cuando pagues lo que hiciste, no después de un proceso largo de purificación. Hoy, conmigo, en el paraíso. ¿Qué había hecho este hombre para merecer tal regalo? Nada. Solo una cosa. Se quebró. Reconoció. Clamó. Y eso fue suficiente. Aquí no hay ritual, no hay agua bautismal, no hay templo, no hay ceremonia. Solo hay un corazón roto en el momento. Más oscuro y una respuesta inmediata del cielo. Este ladrón nos enseña una verdad brutalmente hermosa. Nunca es tarde. Nunca estás demasiado lejos. Nunca estás demasiado sucio. Nunca estás tan roto como para que Dios no te restaure.
Hay quienes pasan toda una vida creyendo que necesitan arreglarse primero, limpiarse primero, restaurarse por cuenta propia, y entonces acercarse a Dios. Pero este hombre prueba lo contrario. Él llegó a Jesús con el cuerpo abierto, el alma vacía, el tiempo agotado, y aún así fue recibido, fue perdonado, fue adoptado, porque en el reino de Dios la puerta está abierta para todos los que reconocen que la necesitan. Este ladrón no tenía un currículum espiritual, no tenía obras, no tenía méritos, tenía un corazón quebrantado, y eso fue suficiente para acceder a la eternidad. ¿Cuántas veces sentimos que ya no hay más oportunidad, que el pecado nos ha vencido, que hemos ido demasiado lejos, que ya no hay esperanza? Y entonces, vemos a este hombre, colgado en una cruz, con la muerte respirándole en la nuca, y aún así, recibiendo la mayor de las promesas. ¿Puedes imaginar el impacto de ese instante? Un hombre que vivió su vida lejos de Dios, pero que en su último aliento se convierte en testigo eterno de la misericordia de Jesús. Y aquí está la enseñanza para ti hoy. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán sucio esté tu historial, Jesús sigue viendo tu alma, sigue escuchando tu clamor, sigue esperando tu rendición. Quizás no estás colgado de una cruz literal, pero hay algo en ti que está muriendo. Tu fe, tu esperanza, tu voluntad de seguir. Quizás estás colapsando por dentro. Quizás nadie lo sabe. Pero tú sí. Y si hoy, con la poca fuerza que te queda, eres capaz de mirar al cielo y decir, acuérdate de mí, Él te responderá. Hoy, conmigo, en el paraíso. No necesariamente el paraíso físico, pero sí el lugar de su presencia, de su perdón, de su compañía, de su abrazo. El ladrón en la cruz no escribió salmos, no predicó sermones, no plantó iglesias, pero su historia sigue siendo predicada, porque su quiebre fue real, su clamor fue sincero, y su salvación fue completa. Si tu corazón hoy se quebranta de verdad, si hoy reconoces tu necesidad, si clamas, aunque sea en susurro, el mismo Jesús que habló en la cruz va a hablarte también a ti, y te va a dar lo que nadie más puede ofrecer: perdón, presencia y un nuevo destino. 9. Jeremías. Cuando el dolor del alma se convierte en la voz de Dios para una generación. Entre los profetas de la Biblia, pocos cargaron un llamado tan intenso y doloroso como Jeremías. No fue un profeta de multitudes felices, ni un hombre cuyas palabras eran celebradas. Fue un hombre con el corazón hecho pedazos y con la boca encendida por Dios. Desde el comienzo de su historia, Dios lo separó para una tarea difícil. Antes que te formase en el vientre, te conocí, le dijo el Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una elección que suena gloriosa, pero que escondía un camino de soledad, persecución, incomprensión y quebranto. Jeremías fue llamado para anunciar juicio, para hablar lo que nadie quería oír. Fue rechazado por los suyos, ridiculizado por los líderes religiosos, golpeado, encerrado, despreciado. Y aún así, no podía dejar de hablar lo que Dios le decía. Era como si cada palabra que pronunciaba fuera más fuerte que su dolor, como si el fuego de Dios lo quemara por dentro, aun cuando su alma pedía silencio. Él mismo escribió, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, pero no porque fuera débil, sino porque sentía, porque amaba, porque su dolor era tan real como su mensaje. Lloraba por Jerusalén, lloraba por el pueblo, lloraba por ver cómo su nación se alejaba del Dios vivo. Lloraba por cargar un llamado que lo consumía por dentro. No tuvo esposa, no tuvo hijos,
no fue reconocido, no fue escuchado, y aún así permaneció. Porque entendía algo que muchos hoy olvidan. El corazón roto no descalifica el llamado, lo profundiza. Los mensajes más poderosos no salen de voces ensayadas, sino de almas desgarradas. Los testimonios que verdaderamente transforman no vienen de una vida pulcra, sino de una historia herida que fue sanada por la gracia. Y eso fue Jeremías. Un hombre que muchas veces quiso rendirse, que se quejó ante Dios, que sintió que no valía la pena seguir, pero que nunca dejó de hablar. Porque entendía que el propósito era más grande que su comodidad, que el fuego dentro de él era más fuerte que la apatía que lo rodeaba. Quizás tú hoy te sientes como él, cansado, vacío, herido, con palabras que arden en tu interior, pero con el alma tan rota que ya no sabes si puedes seguir. Quizás has sido rechazado por tu fidelidad. Quizás te han criticado por decir lo que Dios te manda. Quizás predicas y nadie escucha. Clamas y nadie responde. Y sientes que el peso del llamado es demasiado, y la tentación de callar se hace fuerte. Pero escucha esto. Jeremías también pensó en callar. También quiso rendirse. También dijo, ya no más. Y fue ahí, justo ahí, cuando el fuego volvió a arder. Dios no busca mensajeros perfectos. Busca corazones dispuestos, aunque estén rotos, aunque sangren, aunque tiemblen. El mensaje de Jeremías fue rechazado por años, pero hoy sus palabras son leídas por millones. Sus lágrimas sembradas en los días de juicio se han convertido en consuelo para generaciones enteras. Él no vio el fruto de su obediencia en vida, pero dejó un legado eterno, porque no se trata de aplausos, se trata de obediencia. Y tú, si hoy estás llorando, dudando, cansado, roto, pero aún estás aquí, leyendo esto, es porque todavía hay un fuego que no se ha apagado. No renuncies a tu voz, no entierres tu llamado, no desvalorices tu dolor, porque puede que no todos te escuchen ahora, pero tu historia, tu clamor, tu testimonio, van a ser faro para los que vienen detrás. Jeremías no fue un profeta de éxito visible, pero fue un instrumento del cielo, y hoy su voz sigue ardiendo. Tu corazón roto también puede ser fuego, puede ser mensaje, puede ser luz. Permanece, sigue hablando, sigue llorando, pero no te detengas. Dios no desprecia al que se quebranta. Él lo llena, lo usa, lo envía. El corazón roto de Jeremías se convirtió en palabra viva para su generación y para las que vinieron después. Y el tuyo puede ser lo mismo. Si estás escuchando estas palabras, es porque no te rendiste, porque a pesar del peso de la vida, del cansancio que no siempre puedes explicar, de las heridas que no todos entienden, tú decidiste quedarte hasta el final. Y eso te hace diferente, eso te hace especial, porque muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos resisten este viaje interior de confrontación, de verdad, de gracia. Pero tú sí llegaste. Y eso significa algo. Dios te está preparando. Dios te está formando. Dios no ha terminado contigo. Hoy recorrimos las páginas de la Escritura no con la mirada del juicio, sino con la voz de la compasión. Vimos a Pedro, quebrado por su negación. A la mujer del perfume, derramada en adoración. A José, traicionado y olvidado. Al hijo pródigo, que volvió con el alma vacía. A David, quebrantado por su propio pecado. A María Magdalena, marcada por su pasado pero sellada por la gracia. Al ladrón en la cruz, alcanzado en su último aliento. A Jeremías, llorando con el alma, pero hablando con fuego. Y en cada uno de ellos vimos un reflejo tuyo. Vimos lo que Dios puede hacer con un corazón roto. Vimos cómo el quebranto no es el final, sino el umbral de una historia que Él quiere escribir. Y si tú lo crees, si algo dentro de ti fue tocado hoy,
Quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios esta frase. Mi quebranto se ha convertido en mi testimonio. Hazlo como un acto de fe, como un sello espiritual, como una evidencia de que llegaste hasta el final y que lo que Dios comenzó en ti hoy no se va a quedar a medias. Yo leo cada frase, cada testimonio, y quiero saber quiénes son los valientes, los sinceros, los quebrantados que están dejando que Dios los use como vasos nuevos. Y quiero decirte algo más. No guardes esta palabra solo para ti. Compártela, suscríbete, dale me gusta, participa, y no lo hagas por rutina. Hazlo como parte de tu testimonio, porque cuando tú compartes esto, estás ayudando a que alguien más, quizás alguien al borde del abismo, reciba exactamente la palabra que lo va a sostener. Hay personas que no tienen iglesia, que no tienen comunidad, y este canal se ha convertido en su altar, en su espacio de consuelo, en su lugar de encuentro con Dios. Cada clic, cada suscripción, cada frase escrita es una semilla sembrada en tierra fértil. Y quiero decirte algo más. En el primer comentario de este video, hay un link que puede cambiar tu vida. Allí te comparto un testimonio personal, profundo, sincero, donde te muestro el paso a paso espiritual que me ayudó a ser libre de un pecado que me ató por más de 10 años. Si tú también estás luchando con algo parecido, si sientes que hay una cadena que nadie ve, haz clic allí. Tu libertad puede comenzar hoy. Pero antes de irte, te pido una cosa más. Quédate un minuto. Solo uno. En silencio. Escucha la música que va a comenzar a sonar ahora. Permite que lo que has recibido se selle en tu espíritu. No apagues este video aún. No cortes la conexión. Quédate. Respira. Recibe. Y mientras lo haces, dile al Señor en silencio. Gracias por no desecharme. Gracias por no dejarme en pedazos. Gracias por hacer de mi dolor una historia de redención. Hoy no termina tu proceso. Hoy comienza tu testimonio. Nos vemos en el próximo video. Y que lo que Dios sanó hoy en ti nunca vuelva a sangrar.